Hola amigos, bienvenidos a su canal, Wallace, no apagues la luz. ¿Listos para este nuevo relato de terror? Bueno, comenzamos. Dicen que el dinero cambia a la gente, pero ¿qué pasa cuando el dinero está maldito y una ánima protege ese tesoro? Pues esta historia nos la mandan desde Pachuca. Existen pueblos que no figuran en los mapas, lugares que el tiempo olvidó y que la gente evita sin saber por qué. San Bartolo era uno de ellos. Un pueblo que no recibía a gente nueva. Simplemente la soportaba en silencio, esperando. Cuando la camioneta de la familia Méndez entró por la calle principal, cargada con los muebles y las esperanzas de una nueva vida, el pueblo no hizo ruido. No se escucharon ladridos de perros. No cantó ni un solo gallo. Lo único que se movió fueron las puertas de las casas, cerrándose despacio, una tras otra, como párpados pesados que se niegan a ver lo inevitable. Lucía, la madre, miró a su esposo. Héctor, qué raro, murmuró. Parece un pueblo fantasma. Pero no lo estaba. Desde las sombras de las ventanas, a través de cortinas viejas y descoloridas, cientos de ojos los observaban. Ojos que no juzgaban, sino que contaban los días, porque sabían lo que pasaría. La casa que compraron tenía historia, una historia que se sentía en el aire, pesada y fría. Se notaba en las grietas profundas que recorrían las paredes, como cicatrices, en las vigas del techo, ennegrecidas por un fuego que nadie recordaba. Pero sobre todo, se notaba en el patio trasero. Allí, un árbol inmenso y seco dominaba el espacio. Sus ramas retorcidas parecían garras apuntando al cielo, y su sombra, extrañamente, nunca se movía con el sol. Era una mancha de oscuridad perpetua sobre la tierra. La primera noche fue el comienzo. Daniel, el hijo menor, un niño de apenas 7 años, despertó a la casa con un grito desgarrador. Lucía corrió a su habitación. «Mamá, alguien me agarró los pies», sollozó el niño, temblando bajo las sábanas. Lucía revisó cada rincón del cuarto. Debajo de la cama, en el armario, detrás de la puerta no había nada. Pero cuando le quitó las mantas, para calmarlo, vio las marcas. Huellas de dedos amoratadas, hundidas en la piel delicada de sus tobillos. Huellas que parecían hechas por unas manos viejas, huesudas y terriblemente fuertes. Al día siguiente, mientras Héctor intentaba arreglar una cañería, se encontró con don Eusebio, el vecino más cercano, un anciano encorvado cuyos ojos parecían haber visto demasiado. Les habló del tesoro casi en susurros, como si temiera que las paredes escucharan esa casa. «Tiene una guardiana», dijo, mirando hacia el patio de los Méndez. «Se dice que hay un tesoro enterrado, un oro antiguo, pero no lo busquen». Su voz tembló. «La Guare no perdona a los que le roban». Héctor se rió. «¿La Guare? Don Eusebio, somos gente del siglo XXI». El anciano solo negó con la cabeza y se marchó sin decir más. Esa misma noche, Héctor se despertó por un ruido que se escuchaba en el patio. Al asomarse por la ventana, vio desconcertado a una mujer de espaldas, cavando frenéticamente en su propio patio, justo bajo la sombra del árbol seco. Aterrado se dirigió al patio. Al llegar, no había nadie, ni siquiera el hoyo donde cavaba la supuesta mujer. Se dirigió a su cuarto confundido, tratándose de convencer que lo había imaginado. Al encender la luz de su cuarto, sintió algo áspero en sus manos. Miró sus dedos y un escalofrío le recorrió la espalda. Tenía tierra bajo las uñas, y junto a la puerta de la habitación, apoyada en la pared, había una pala que él no había dejado ahí. La codicia es una semilla que crece rápido en tierra fértil. A la mañana siguiente, a pesar de las protestas de Lucía, Héctor empezó a cavar. Cavó durante horas, justo en el lugar de su sueño. Y entonces, la pala chocó con algo duro, un cofre de madera podrida, reforzado con hierro oxidado. Cuando lo sacaron y forzaron la cerradura, un olor a descomposición llenó el aire, un hedor a tierra húmeda y a algo más. Algo muerto. Dentro, las monedas de oro brillaban con una luz enfermiza, un dorado pálido y palpitante, como si estuvieran vivas. Y fue entonces
desde el fondo del patio, desde la oscuridad que rodeaba el árbol, que algo empezó a arrastrarse hacia ellos. La segunda aparición fue sutil, casi un error de la vista. Lucía estaba en la cocina, preparando la cena. De espaldas a ella, junto a la estufa, vio a una mujer. Estaba moviendo una olla grande, removiendo su contenido con una cuchara de madera. Lucía pensó que era Mariana, su hija adolescente. «¿Mariana? ¿Qué haces?», preguntó. La mujer se detuvo y giró la cabeza lentamente, de una forma imposible. El cuello estaba completamente quebrado hacia un lado, colgando como si los huesos hubieran desaparecido. El rostro estaba aplastado, la piel arrugada y húmeda, de un color grisáceo, y los ojos. Los ojos eran dos pozos negros, abiertos de par en par, sin parpadear. «Estoy cocinando», dijo con una voz hueca, un eco que venía de muy lejos, como hacía antes. Lucía lanzó un grito que heló la sangre. Héctor corrió a la cocina, pero allí no había nadie más que su esposa, paralizada de terror. La estufa estaba fría al tacto, pero la olla sobre ella, seguía moviéndose sola, el líquido dentro, hirviendo sin fuego. Las noches se convirtieron en un infierno sin tregua. Ya no podían dormir. La Guare caminaba por la casa, con pasos que no sonaban. Se sentaba en la cama de Mariana, hundiendo el colchón a su lado, y le respiraba en la cara, con un aliento a tumba. Se metía debajo de la cama de Daniel y le jalaba los pies, despacio, como un juego cruel, hasta que el niño caía al suelo llorando. A Héctor lo despertaba, rascándole el pecho, con uñas que se sentían como fragmentos de hueso afilado, y en la oscuridad, un susurro se repetía una y otra vez: «Devuélveme lo mío». Cuando, presas del pánico, encendían las luces, ella seguía ahí. A veces, la veían en una esquina, inmóvil. Otras, en el techo, observándolos boca abajo, o colgada del marco de la puerta, con el cuello roto y una sonrisa torcida en su rostro desfigurado. No se escondía, quería que la vieran, quería que supieran que la casa ya no era suya. Una madrugada, un ruido horrible los despertó, un sonido como de ramas rompiéndose, proveniente del patio. Salieron corriendo, temiendo lo peor, y la vieron. Esa ánima de la Guare estaba de pie bajo el árbol seco, pero su cuerpo estaba doblado completamente hacia atrás, en un arco antinatural, con la cabeza colgando, su cabello largo y negro, tocando el suelo. De repente, se impulsó hacia ellos, arrastrándose con las manos y los pies, moviéndose a una velocidad imposible, con el cuerpo torcido y una risa gutural que parecía salir de la tierra misma. «El oro pesa», siseó mientras se acercaba. «Por eso se quedan conmigo». Y mientras hablaba, el árbol seco empezó a gotear. No era savia, era sangre espesa y oscura que manchaba el suelo. Desesperados, intentaron huir. Abrieron la puerta y corrieron por la calle principal del pueblo, gritando por ayuda. Pero las puertas de las casas seguían cerradas. Las ventanas, oscuras, nadie salió. Y entonces la vieron aparecer al final de la calle. Venía hacia ellos, corriendo con ese cuello quebrado, los brazos colgando inertes a los lados y los pies flotando a centímetros del suelo. Cada movimiento producía un eco espantoso, un crujido de huesos que se rompían y se recomponían una y otra vez. «¡No se van!», gritó su voz distorsionada, que resonó por todo el pueblo silencioso. «Nadie se va con lo que es mío». Y los alcanzó. Esa noche, en medio de la oscuridad y los gritos, Daniel desapareció. Simplemente se lo tragó la noche. La casa ya no era un refugio. Se convirtió en una extensión de la Guare. Las paredes susurraban el nombre de Héctor. Los espejos ya no reflejaban la realidad. Mostraban a la Guare siempre detrás de ellos, sonriendo. Las puertas se abrían y cerraban solas, como si la casa respirara. Una noche, Lucía despertó sintiendo un peso a su lado en la cama. Abrió los ojos y la vio. La Guare estaba acostada junto a ella, con su rostro deshecho a centímetros del suyo,
mirándola fijamente. Ahora soy tu piel, le susurró. Lucía enloqueció. Empezó a gritar y a arrancarse mechones de su propio cabello, arañándose la piel como si intentara quitarse algo que no podía ver. Mariana, la hija, ya no era ella misma. Se sentaba en la sala, inmóvil, y a veces hablaba con una voz vieja y rasposa que no era la suya. El oro ya eligió a quien quiere, decía, con la mirada perdida. Roto por el dolor y la culpa, Héctor tomó la decisión final. Cogió la pala y el cofre y volvió al patio, llorando, suplicando perdón. Cavó de nuevo y enterró el tesoro en su lugar. Cuando la última palada de tierra cubrió el cofre, la tierra frente a él comenzó a moverse, y de ella emergió la guare. Pero esta vez no era una aparición traslúcida. Salió completa, se veía clara, con la tierra pegada a su piel gris. Se irguió sobre él, y su voz fue un trueno. Tarde, dijo. El tesoro ya comió. Él se arrodilló suplicando, para después, el ánima de la guare desaparecer, con una carcajada aterradora. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron San Bartolo, el pueblo encontró la casa de los Méndez, en un silencio absoluto. La puerta principal estaba abierta. La única que salió de allí fue Mariana. Caminaba despacio, como un autómata. Tenía la camisa rasgada, y a través de la tela se veía algo horrible. Monedas de oro, adheridas directamente a la piel de su abdomen. Antes de desplomarse sin vida en la calle, miró a los vecinos que por fin habían salido de sus casas y susurró sus últimas palabras. No es un tesoro, es una boca. Hoy, San Bartolo sigue ahí, en el mismo lugar olvidado. Y si algún viajero desprevenido se atreve a pasar de noche por la calle principal, a veces puede ver una figura en el patio de esa casa abandonada. Una mujer de espaldas, a veces cavando en el patio rápidamente o recargada en el árbol, esperando, porque la guare nunca se fue. Solo está guardando a la próxima familia que crea en la suerte, a los próximos que decidan cavar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a tu canal favorito. Wallace, no apagues la luz, para más relatos aterradores. Nos vemos en la próxima pesadilla.